por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha los Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bienvenidos a este viernes 8 de agosto. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol o ponen Crisol y van a ver la cantidad de videitos que tenemos para que vean y con su estreno los viernes a las 12 en punto del mediodía. Ahí lo pueden ver en vivo y acompañarnos con su dedito para arriba para que armar comunidad y sabemos que ahí están apoyándonos. También nos encuentran en la plataforma de apu.uy, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que están los videos ahí todos guardados para que los vean cuando lo deseen. Nos escuchan y nos ven también en frecuencia 808 de Salinas los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas, a las 23 horas y los domingos a las 15 horas, que es un planazo después de almorzar, se ponen a escuchar el programa por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 horas y los miércoles a las 23 horas, y por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y domingos 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboidas, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, a quienes les agradecemos un montón que estén con nosotros. En la conducción hoy no está Alfredo, como ven, pero ya va a estar con nosotros nuevamente Fernanda Cabrera, quien les habla, para comunicarse con nosotros, crisol2003@gmail.com, crisol con Y, 2003@gmail.com. Pueden entrar a nuestra página crisolblogspot.com y leer El Opinando, que es el editorial de Crisol, que hay uno nuevo para que ustedes puedan leer la opinión de Crisol sobre las elecciones que hubo hace muy poco en la CDH. La sede social de nuestro colectivo está en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a pasitos de 18 de julio, a 20 metros de 18 de julio. Los convenios para quienes son socios de Crisol son muy convenientes, como dice Alfredo siempre, con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Cine, la Asociación Cristiana de Jóvenes y el Residencial Buenos Tiempos. Para comunicarse con Crisol lo pueden hacer a través del 2408-4465, 2408-4465 o al 099-408-655. 099-408-655, ahí los va a atender Tito López, que está a disposición de 15 a 19 horas más o menos. Crisol está abierto de lunes a viernes para que puedan hacer sus preguntas. Hoy vamos a recibir a Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, militante social y político, por un tema que nos interesa muchísimo tratarlo y les damos la bienvenida, Raúl. ¿Cómo Bueno, le va? gracias a ustedes. Hace tiempo que no andábamos por acá por la audición de Crisol. Es verdad, es verdad. Nosotros no nos conocíamos personalmente, nos conocíamos por teléfono. Raúl, hay una causa que fue archivada en junio del 2022, que es el tema del espionaje en democracia. Estamos hablando de una situación ilegal que se cometió desde el Estado, que está, no sabemos si comprobada, pero ustedes sabían bien que lo estaban espiando. Después de los archivos Berruti, cuando se desclasificaron los archivos Berruti, se conoció esta situación. ¿Cómo es esto?
Bueno, en realidad estaba doblemente comprobada de que hubo espionaje en democracia. Lo comprobó una comisión investigadora del Parlamento, de la Cámara de Diputados, que investigó el tema y por unanimidad llegó a la conclusión de que existía espionaje en democracia. Eso de alguna manera lo avaló el Pleno de la Cámara de Diputados y decidió presentar la denuncia en una fiscalía, que cayó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. En aquel momento estaba Gilberto Rodríguez como fiscal titular de esa sede. Y bueno, la Fiscalía, con toda la información, una exhaustiva información que recogió la comisión investigadora, que citó a militares, algunos no concurrieron, pero muchos concurrieron, a expresidentes, ministros, exministros, organizaciones sociales, con todo ese bagaje que le permitió al Parlamento comprobar que había espionaje en democracia, el fiscal también investigó. O sea, llamó a contraalmirantes, mayores, coroneles, para que hicieran ampliación de documentación. Y con todo eso llegó a la misma conclusión que había llegado la Cámara de Diputados. Es decir, que existía sí había espionaje en democracia. El tema es que, bueno, y uno dice, entonces si había esos delitos, varios delitos que van desde pesquisa, omisión de denunciar delitos, o sea, alrededor de 7 u 8 figuras penales podían ser aplicadas a los responsables. Y sin embargo, esa causa terminó archivada. Y eso me parece que hay que explicar. ¿Esto de qué año hablamos? Terminó archivándola en el 2022. Fue una causa que se presentó en el 2018 y en el 2022 la Fiscalía llegó a la conclusión de que el Estado había perdido el derecho de perseguir a los responsables por la aplicación de algo que generalmente es muy conocido, que es la prescripción, que es un poco, es muy conocida, digamos, porque en las causas de violación a los derechos humanos, que aún se siguen investigando, es un elemento que generalmente presentan los militares para tratar de evitar que las causas avancen y que terminen procesados. O sea, la prescripción todos los delitos tienen de alguna manera, de acuerdo a la pena que tengan, tienen un plazo en la cual, a partir de que se cumple ese plazo, si no se denunciaron, prescriben. O sea, el Estado renuncia, digamos, a perseguirlos por la aplicación justamente de ese plazo que de alguna manera tiene asignado determinados delitos en el Uruguay. En este caso, esos delitos que el fiscal los enumera, que existieron en esa investigación que él hizo, llevaba a que la prescripción fuera de 10 años. Entonces, él de alguna manera contó ese plazo de 10 años de una manera que nosotros no compartimos. La empezó a contar a partir del 2005. Yo voy a explicar por qué la cuenta a partir del 2005. Porque esa investigación que hizo el Parlamento, que reiteró la Fiscalía, se hizo por una cosa muy distinta a la cual motivó que el Parlamento instalara una investigadora. O sea, el Parlamento decidió en determinado momento instalar una preinvestigadora y puede resolver hacer una investigadora, porque algunos medios de prensa, en el caso particular de Brecha, publicó un documento donde existía un listado de documentos que existían en el llamado archivo Castiglione, o sea, en el archivo que el juzgado de séptimo turno en aquel momento incautó en el domicilio de Castiglione. Eso fue lo que generó, digamos, la alarma del Parlamento, porque en ese listado quedaba claramente establecido de que había habido acciones de espionaje posteriormente al 1985, o sea, en democracia. Sí. Ahora, insólitamente, esa investigadora nunca pudo tener
conocimiento de lo que había en el archivo Acceso. Castiglione. Sí lo tuvo de otro archivo anterior, que fue el archivo que se llama Archivo Berruti, que fue un archivo que se encontró en el 2006. Lo encontró la entonces ministra de Defensa, Susana Berruti, en donde funcionaba los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, como ese archivo se encontró en el 2006, por supuesto que la única información que podía existir Era hasta el 2005. Claro. Entonces él cuenta a partir de 2005, 10 años, y dice, prescribieron en el 2015. Y la denuncia, digamos, que presentó la Cámara de Diputados fue posterior a eso. Entonces llega a la conclusión que habían prescrito los delitos y por lo tanto decide archivarlo. Yo creo que no sé si es una omisión o es o en realidad no se tuvo conocimiento, que el Parlamento, o sea, la Cámara de Diputados, tenía un plazo de 30 días para cuestionar ese archivo, esa decisión de archivar el expediente. Ahora, para cuestionar eso tenía que tener determinados elementos. Yo creo que no lo hizo porque no tenía elementos. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Y ahí me voy a remitir nuevamente a una de las cosas que generalmente en la audición de Crisol habla, y sobre todo cuando viene el doctor Pablo Chargoña, que es el tema de qué elementos de alguna manera impiden que la prescripción ampare determinados delitos. Ese plazo de 10 años en este caso, pero en el caso de los homicidios, las desapariciones y todo lo demás, son plazos mucho mayores, pueden interrumpirse. O sea, puede en realidad que si la prescripción fuera un reloj, bueno, que va funcionando, en determinado momento uno lo puede parar ese reloj y no corre más el tiempo. Eso es lo que se llama la interrupción de la prescripción. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Porque, por ejemplo, y es en este caso, se dice así, yo lo voy a decir medio técnicamente, pero voy a explicar que al impedido no le corren los plazos. O sea, ¿qué quiere decir el impedido? Si yo soy una víctima, el plazo mío no corre en determinado momento si yo estoy impedido de actuar jurídicamente, de presentar la causa. Es decir, en el caso de los delitos de lesa humanidad, ¿cuál era el impedimento que teníamos los ciudadanos? Era la ley de caducidad. Claro. Entonces, justamente en esa lectura que hacen la jurisprudencia uruguaya, te dice, bueno, en la medida que las víctimas estuvieron impedidos de presentar las denuncias, el plazo que a veces de prescripción que los militares aducen no corrió. Entonces ahí se paró el reloj y en definitiva, cuando se para ese reloj, digamos, la justicia actúa. Entonces, bueno, pero lo concreto es que esa causa se archivó y en general yo creo que pasó, yo lo que personalmente, yo no soy abogado, ¿no? Mi oficio, soy telegrafista de un oficio que ya no existe. Yo pensé cuando me dijeron, no, se archivó porque había prescrito. Claro, si hay alguien que sabe contar los plazos de prescripción, son los jueces y los abogados y los fiscales. Por lo tanto, no se me ocurrió pensar que habían hecho mal la cuenta. Por lo tanto, eso quedó archivado y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasó, Fernanda? Un día me llama una vieja militante de AEU, bancaria, Silvia Luces. Me dice, mira, Raúl, yo acabo de entrar en otro archivo, en el tercer archivo. Ya hablamos del archivo Berruti, hablamos del archivo Castiglione y ahora vamos a hablar de un tercer archivo que fue uno que en el 2023 se publicó en Internet. Sí. Silvia, creo que se tomó el trabajo. Ella me dice que en realidad estaba buscando si en esos archivos estaba su padre, que era un viejo socialista, que tenía imprenta. Pero resulta que, no sé si encontró a su padre, pero se encontró a ella. Y se encontró que en ese periodo en democracia, ella había sido espiada y habían entrado en su vida privada, habían anotado determinadas cosas. Bueno, ahí se alarmó y dijo, ¿pero cómo es eso?
que a mí me estuvieron espiando en democracia. Entonces me dice, bueno, Raúl, ¿con esto qué hay que hacer? Y yo le digo, mira, esto ya está archivado, hubo una denuncia, se archivó. Se llegó a la conclusión de que efectivamente lo que vos decís que encontraste en realidad lo comprobó la Cámara de Diputados y lo comprobó la investigadora. Pero está archivado esa situación. Dice, bueno, pero algo hay que hacer. Digo, sí, tenés razón, algo hay que hacer. Me dice, bueno, el observatorio va a hacer algo. Digo, mira, el tema es que el observatorio nos ocupamos de otra cosa, nos ocupamos de los delitos cometidos digamos, por el terrorismo de Estado, o sea, los delitos de lesa humanidad, los delitos que van, digamos, cometidos en dictadura. Esto de alguna manera escapa al tema de la dictadura, pero yo creo que sí que hay que hacer algo. Entonces nos pusimos a tratar de investigar qué elementos podía haber que nos permitiera actuar. O sea, satisfacer de alguna manera esa inquietud que tenía la compañera. ¿Y por qué le llamo inquietud? Porque la pregunta que creo que ella se debe haber hecho, y otro montón de ciudadanos se hicieron acá en el Uruguay, era cuál era el motivo, para qué la espiaban. Claro. Entonces, porque anteriormente sabíamos, para que desde el año 60, que los servicios de alguna manera juntaban información contra, digamos, los sindicatos, las organizaciones de izquierda, los cristianos, porque consideraban que éramos el enemigo interno. Y el enemigo interno tenían que reprimirlo, que castigarlo en determinado momento, o neutralizarlo, como sucedió en el tema de la dictadura. Por lo tanto, había una lógica en la dictadura, pero esa lógica, ¿cómo la leíamos en democracia? ¿Cómo la podemos leer en democracia? Yo creo que de una manera muy, muy inquietante. Era que la doctrina de la seguridad nacional seguía orientando la acción de los servicios de inteligencia. Ahora, teníamos que tener una respuesta, en principio, ¿por qué hacían eso? Y segundo, que los que hacían eso de alguna manera fueran sancionados, porque era una actuación de carácter ilegal. Entonces, pero para sancionarlo teníamos que denunciarlo. Y en un comienzo nosotros lo que pensamos, dijimos, bueno, mirá, si hay una investigadora en la Fiscalía que llegó a la misma conclusión, que tiene toda la documentación necesaria para establecer responsabilidad, tendríamos que ir ahí para pedir que esa causa se desarchivara. Ahí teníamos, en primera instancia, dos objetivos. Uno, que esa causa se desarchivara. Y segundo, una vez desarchivada, comprobar que el plazo que contó la Fiscalía del 2005 al 2015 no se podía contar, porque ahí en algún momento se paró el reloj. ¿Cuándo fue que se paró el reloj? Y ahí, bueno, hay una cosa que de alguna manera me involucra personalmente, porque yo ahí recordé una cosa que había sucedido en el 2011. Yo estando en el observatorio y de alguna manera en aquel momento estábamos buscando información para el avance de las causas penales, me enteré que el archivo Berruti, que fue encontrado en el 2005, que se estuvo digitalizando durante 3 o 4 años, cuando terminó la digitalización, se mandó al Archivo General de la Nación. Y el Archivo General de la Nación sacó una resolución que establecía que esos archivos estaban reservados por 15 años. Es decir, que no se podía acceder a esos archivos. Yo me acuerdo que en aquel momento presenté un recurso administrativo frente al Archivo General de la Nación diciendo que eso que habían hecho ellos de reservar esos archivos era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Bueno, porque ya había una ley de habeas data que establecía que justamente aquellos archivos que tenían que ver con violación a los derechos humanos no pueden estar reservados. El Archivo General de la Nación me terminó dando la razón. Me dijo, sí, tienes razón, y los abrió los archivos, los hizo públicos. ¿En qué año? En el 2000, eso lo resolvió en el 2012, pero a mí me notificaron como 3 o 4 años después. O sea que en el momento que a mí me notifican o que sacan la resolución del 2003, de decir que no estaban reservados, ahí es que empieza a correr el reloj. Claro. O sea, por eso le preguntaba. Claro, yo no podía denunciar que se me estaban cometiendo delitos si no sabía. Claro. Y lo mismo le pasó
a la compañera Silvia Luce. Si no fuera, ella en el 2023 entró y se enteró que había sido. Entonces, de alguna manera, las víctimas estamos impedidos. Entonces, ese era un argumento fuerte que nosotros teníamos para lograr que efectivamente no existiera la impunidad sobre estos crímenes. Pero para que eso se analizara, primero teníamos que lograr que la Fiscalía resolviera sacar ese archivo, ese expediente de archivado. Que eso fue lo que nosotros presentamos en el 2023, no, 2024. Y recién un año después sucedió lo que tú empezaste a contar, que era que nos convocó la Fiscalía para darnos la resolución que había tomado sobre ese tema. Bueno, ahí la Fiscalía, el fiscal, que no era Gilberto Rodríguez, sino que era el fiscal Machado, junto con una fiscal adjunta de apellido Colotuso, nos recibieron, pusieron sobre la mesa los voluminosos expedientes o carpetas que contenían todo lo que había hecho la Fiscalía anterior, y durante casi 2 horas trataron de explicarnos por qué habían llegado a la conclusión de que no se podía desarchivar la causa. Desgraciadamente, esos argumentos de 2 horas, que hubiera sido interesante tenerlos escritos, no nos lo dieron, simplemente nos dieron una escueta comunicación que decía que en función de que lo que nosotros habíamos presentado como elementos que podían determinar el desarchivo en esa causa, no eran hechos nuevos. Por lo tanto, estaban impedidos de desarchivar. Esto pasó hace unos días. Eso pasó el 24. Bueno, yo ahí voy a tratar, digamos, de explicar algunas cosas que yo sé que el tema a veces uno tiene que tener la capacidad pedagógica para que el ciudadano común entienda lo que son a veces los contenidos, digamos, del Código del Proceso Penal, digamos, el propio Código Penal y las discusiones o la jurisprudencia que de alguna manera han estado presentes en todas las causas de violación a los derechos humanos. Desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, pero la impunidad que de alguna manera existió en el Uruguay durante muchos años nos ha obligado muchas veces a transformarnos entre comillas, en juristas, para efectivamente encontrar a veces los resquicios que nos permitieran en algún momento avanzar sobre la violación de los derechos humanos y castigar a los responsables. O sea, a veces nos ingeniamos para encontrarles, digamos, las brechas a la ley de caducidad durante muchos años. Y eso de alguna manera nos ha llevado efectivamente a conocer a veces algunas cosas. Yo voy a tratar de explicarlo. Entonces, hay un artículo del Código del Proceso Penal, creo que es el número 99, que dice que un fiscal puede desarchivar una causa con dos razones. La primera es que se hayan producido hechos nuevos o que aparezcan medios de prueba nuevos. Nosotros efectivamente presentamos hechos nuevos. El nuevo. El archivo de Ruti, claro, y el archivo que se publicó en Internet. Esos eran hechos nuevos. Porque, claro. ¿Y la prueba cuál era? Ese elemento que yo te conté recién de la reserva que había existido de los archivos Berruti en el Archivo General de la Nación. Pero en el Poder Judicial o en la justicia a veces existen 2 bibliotecas. Yo creo que en este caso existen 2 bibliotecas, porque se hace una lectura que dice, bueno, los hechos nuevos tienen que haber ocurrido después que se haya archivado las cosas. No, los hechos nuevos ocurren en cualquier momento, pero se materializan en determinado momento y tienen determinados efectos. O sea, la conclusión que yo quiero que los compañeros tengan es que efectivamente esa causa
está cerrada y sí, no se va a poder abrir, digamos, pero sí hay otras posibilidades, que es presentarse nuevamente ante la Fiscalía y que los ciudadanos denuncien. Y yo quiero ahí contarte otra cosa. Esa denuncia que nosotros hicimos en la Fiscalía la hicimos con alrededor de 200 personas. O sea, nosotros, yo en aquel momento inclusive fui a hablar con Crisol, hablé con el PCNT y dije, esto nosotros lo vamos a hacer como ciudadanos comunes. O sea, vamos a juntarnos ciudadanos que de alguna manera, para demostrar que a veces el ciudadano tiene posibilidades de actuar y tiene la obligación de actuar cuando siente que sus derechos han sido violados. Entonces dijimos, bueno, los que de alguna manera sientan que han sido espiados en democracia y todo lo demás, que firmen y van, ¿no? Y logramos. Sí, firmaron desde, yo qué sé, lo firmó Castillo, algunos que son ministros, el compañero Daniel Gerard, que es todo el ejecutivo del Partido Socialista, Chicho Ficherichi, Germán Michelini, Mariana Mota, Mirta Gianse, lo firmaron un montón de gente y otra gente común y corriente que firmó eso. Así que, por lo tanto, nuestra comparecencia ahí tenía también el aspecto pedagógico de demostrar o de decir de alguna manera que en cualquier ámbito de la sociedad, del Uruguay, digamos, la sociedad civil es muy fuerte cuando está organizada, pero también cuando no está organizada tiene posibilidades. ¿Te parece, Raúl, que hablamos de quiénes fueron y quiénes fueron espiados también? Porque tampoco era ser un elegido, ¿no? Se espió a muchísima gente por diferentes razones, gente que se ha encontrado en estos archivos que vos decías del 2023 que no lo podían creer. Sí, hay una cosa interesante porque por supuesto que en las actas, digamos, de la comisión investigadora, donde efectivamente comparecieron ministros, expresidentes, militares y todo lo demás, es como en las causas, digamos, de violación a los derechos humanos en la dictadura, ¿no? Todos hacían tareas administrativas. Aquí todos estaban distraídos. Nadie sabía lo que se hacía. Entonces, esa era la explicación, digamos, inclusive de los presidentes de la República. Sanguinetti dice que no sabía de eso, bueno, pero resulta que aparecen de entre los documentos, digamos, en esos archivos, un documento del comandante en jefe del ejército ordenando los espionajes en democracia. Es más, asignando a determinadas unidades militares a quienes debían investigar. A quienes debían investigar. O sea, nosotros nos vamos a una pausita y seguimos con este tema con Raúl Olivera Alfaro en Haciendo Memoria. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Seguimos adelante en Haciendo Memoria con Raúl Olivera. Estamos hablando de espionaje en democracia. Raúl, estábamos hablando un poco de que la presentación se hizo a nivel de personas, no a nivel de organizaciones, de la gente espiada. Avancemos un poco en eso. Sí, yo creo que es muy importante que la sociedad civil esté organizada, ¿no? O sea, porque de alguna manera si en las distintas organizaciones, dentro, digamos, de lo meritorio que significa que la gente actúe colectivamente, el estar organizado se implica también una administración de los saberes, o sea, de lo que uno sabe o de lo que uno aprende. Y, digamos, eso es un capital que tienen las organizaciones sociales y que es lo que la hace fuerte, ¿no? Pero también los ciudadanos deberíamos tener esa percepción de que, por lo menos teóricamente, en democracia, no solamente en el tema electoral, cuando te dicen un ciudadano un voto, sino que un ciudadano tiene determinadas formas, digamos, de rebelarse cuando son violados los derechos humanos. Y en este caso, Fernanda, yo creo que de alguna manera creo que la sociedad nuestra ha banalizado un poco ese tema. Yo te cuento una anécdota, ya la he contado muchas veces, pero en el 2011, no sé si te acordás, en el 2011 existía la ley de caducidad, ¿no? Y existía el temor por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de que en el 2011 prescribían los delitos cometidos en dictadura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se había avanzado suficiente para derrotar el tema de la prescripción desde el punto de vista jurídico. Entonces se temía, dice, bueno, capaz que en el 2011 efectivamente los delitos prescriben. Por lo tanto, la sociedad se organizó y presentaron denuncias en las comisarías. Se trató de presentar la mayor cantidad de denuncias, porque presentando la denuncia de alguna manera se corta la prescripción, ese reloj, digamos, de la prescripción se para. Dentro de esas denuncias que se plantearon en ese momento estaba la denuncia que planteaba la violación a los derechos humanos que había sufrido un grupo de menores en 33, sí. Que hace poco hubo un procesamiento por esa causa. Entonces, esa fue una de las causas que se iba a presentar en el juzgado de 33. En aquel momento, cosa que después no se siguió haciendo, el Frente Amplio había decidido instalar un grupo de abogados que inclusive patrocinaban causas. Cosa rara, ¿no? Porque en general el Frente Amplio, o sea, no ha estado muy afín, digamos, a sumarse, por lo menos en el pasado, a las acciones, digamos, penales. Bueno, y en aquel momento una de las causas se iba a presentar en el juzgado de 33. Yo me acuerdo que se puso un ómnibus porque las víctimas, o sea, los que en aquel momento eran menores, ahora eran bastante mayores, muchos vivían aún en 33, otros me acuerdo que vivían ahí en Salinas, en Marindia, otros vivían en Pando, otros vivían en Montevideo, y bueno, y todos esos tenían que ir al juzgado de alguna manera ese día a presentar la denuncia. Entonces me acuerdo que se contrató un ómnibus, yo no me acuerdo si lo contrató el propio PCNT o no, pero sé que bueno, que yo y el Pata Beltrán fuimos en representación del PCNT a acompañar esa actividad. Me acuerdo que estábamos en la puerta del juzgado, inclusive había un diputado que tenía en aquel momento la izquierda en 33, y cuando estábamos en esos, las preliminares, digamos, de entrar al juzgado a presentar la denuncia, en la vereda de enfrente había un hombre que nos estaba sacando fotos. Y yo cuando lo vi, digo, bueno, pero no era alguien que estaba con nosotros, que estaba documentando la acción heroica de los compañeros. Pero me pregunté, che, ¿y ese hombre quién es? Le pregunté a uno que vivía en 33. Y me dijo así como, no te problema, este es uno del S2. Digamos, el S2 es una repartición, digamos, de inteligencia dentro del cuartel, dentro de las unidades militares. Ese es el S2, dijo. Algo así como que todos lo conocemos. Yo me acuerdo que le dije, había un periodista en aquel momento del diario La República, y le dije, sacale una
foto a ese que no está fotografiando. Bueno, está, le sacó la foto. Cuando volvíamos de 33 a Montevideo, me acuerdo que me cambié varias veces de asiento hablando con los distintos compañeros que ven ahí. Algunos efectivamente estaban en esa lógica de banalizar lo que había pasado. Pero me encontré algunos que no, que estaban con miedo. Entonces, porque efectivamente el terrorismo de Estado no es solamente el acto material de la tortura, de la desaparición. Es el miedo que generan en la sociedad. Bueno, y de alguna manera ese tipo que nos estaba sacando fotos, para alguna gente o le planteaba, lo replanteaba, o le desterraba un miedo de lo que había sufrido en el pasado. Claro. Bueno, está. Eso es una muestra. Yo cuando vine acá al Uruguay, que íbamos a Montevideo, lo primero que hice fue con las fotos esas sacadas de ese hombre que nos estaba sacando fotos, le pedí cuenta al Ministerio de Defensa, bueno, que me dijera quién era ese, por qué no estaba sacando fotos y que nos devolviera la foto. Simplemente, bueno, en aquel momento la contestación, y ojo que el ministro de Defensa era un integrante de la izquierda, Fernández Huidobro, la respuesta que le da a la unidad militar es que efectivamente era un hombre que integraba digamos, la nómina del cuartel, pero que estaba en su lugar en su día de descanso y lo había hecho por mutuo propio. O sea, se ve que estaba haciendo mérito. Eso te indica de alguna manera una muestra clara de que efectivamente había en ese momento, en el 2011 también, acciones, digamos, de registrar de alguna manera las cosas que estábamos haciendo, que no estábamos haciendo ningún delito, estábamos haciendo lo más normal que puede decir una sociedad, que es ir a un juzgado y denunciar lo que estaba pasando. Bueno, yo te diré que la reflexión que nosotros ahora tenemos que tener con relación a este tema es que no debemos banalizarlo, o sea, que es un hecho de carácter grave, porque que el Estado de alguna manera siga manteniendo una lógica digamos, de la doctrina de la seguridad nacional, que siga considerando que hay gente que es el enemigo interno, es un elemento que efectivamente, ¿para qué se guarda esa información? Nosotros hemos tenido ahora, por ejemplo, el espionaje, el pedido de información que hizo en el caso de este hombre que era, como es el de la guardia de la calle, que fue procesado. Astesiano. O sea, cuando le piden que de alguna manera le dé información sobre 2 senadores, sobre Carrera y Vergara. O sea, ¿qué es lo que le está pidiendo? Bueno, vayan a esas cosas que ustedes para encontrar algo, lo cual vamos a presionar a ellos para que no denunciaran en aquel momento la joda del puerto de Montevideo. O cuando actúa contra el presidente del PCNT y lo hacen seguir. O sea, y ahora nos encontramos que dentro del penal de Libertad, que eso lo están denunciando los funcionarios, digamos, penitenciarios, se instaló también una oficina de inteligencia. Bueno, todo eso de alguna manera me parece que debería ser por parte de la ciudadanía un elemento de preocupación. Como es un elemento de preocupación, nosotros vamos a insistir de alguna manera en presentar nuevamente una nueva causa y seguir batallando y seguir discutiendo algunas cosas, porque yo tengo algunas cosas que he aprendido desde el punto de vista jurídico, porque muchos dicen, bueno, yo he aprendido mucho llevando y acompañando un montón de causas durante muchos años, acompañando la batalla judicial que dio Sara cuando estaba buscando a su hijo, y también aprendí algunas cosas, porque durante algunos años me tocó trabajar en un juzgado penal. Digamos, cuando salí de ser un obrero ferroviario a ser un funcionario de un juzgado. Y yo he aprendido y una cosa que es elemental. Yo creo que el derecho penal, sí, en particular, ¿para qué fue creado? O sea, cuando toma
bueno el derecho penal es a partir, digamos, de la lucha contra el absolutarismo de los reyes. O sea, el rey era quien dictaba justicia y quien definía la vida y la muerte de las personas. Hubo una batalla ahí para que efectivamente eso no fuera el arbitrio de una persona, sino que existieran determinadas normas que permitieran al ciudadano protegerse de la vitalidad del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el correr del tiempo, de alguna manera, hubo una perversión del derecho penal que en vez de proteger al Estado, protege los delitos del Estado. O sea, la ley de caducidad es la muestra más clara de esa perversión del derecho penal. Entonces, yo creo que una sociedad en democracia tiene que ser un Estado de derecho, pero un derecho que esté en función de proteger al ciudadano frente a quien efectivamente viola los derechos humanos. Porque eso es una gran discusión que a veces está planteado. Dice, bueno, pero muchos de los que están presos hoy en la actualidad son gente que ha violado los derechos humanos porque ha robado, porque ha matado y todo lo demás. Digo, no. Esos cometieron crímenes y delitos. La violación de los derechos humanos solamente las cumple el Estado. Ahora, y ojo, que el Estado es una máquina muy poderosa. Entonces, a veces el ciudadano piensa, bueno, pero ¿yo qué voy a luchar contra el Estado si en realidad no solamente tiene los recursos económicos que yo le doy con los impuestos, sino que tiene toda una estructura que a veces se puede organizar para cometer determinados delitos, para instaurar de alguna manera formas de autoritarismo. Y yo creo que esa es una enseñanza que las sociedades deben de plantearse en el marco de que el autoritarismo se combate con más democracia. Y más democracia implica efectivamente que los instrumentos que ha creado la sociedad, que existen en la sociedad, sean efectivos para cumplir y proteger a los ciudadanos. Porque uno puede mirar esto que hablábamos anteriormente del espionaje en democracia. Vos fíjate, hay un poder del Estado, que es el poder legislativo, en la figura de la Cámara de Diputados, que denuncia ante quien representa al Estado, porque la Fiscalía de alguna manera lo que representa son los intereses de la sociedad, del Estado. Tiene que investigar y castigar delitos que cometieron funcionarios del Estado. O sea, tenés tres patas donde tenés el Estado presente. Ahora, esa balanza, ¿cómo se desnivela? Yo creo que se desnivela a partir de la participación y de la acción, digamos, de los ciudadanos organizados e individualmente, desde el punto de vista de lo que es importante. Y yo creo que en ese sentido, nosotros hemos tenido algunas experiencias que son esclarecedoras, que son pedagógicamente enseñan algunas cosas. Es que no hay batalla perdida si no se da. Y creo que hay una batalla que ha transcurrido en el marco del sistema judicial que muchos pensaban que efectivamente era una batalla perdida. Durante muchos años, no solamente una parte de la ciudadanía, el sistema político estaba convencido de que la ley de caducidad era una ley sagrada, que no se iba a tocar, que nunca iba a haber ningún militar preso y todo lo demás. Bueno, se insistió, y hoy, de alguna manera, no tenemos lo suficientemente militares presos, no todos los responsables están presos, la justicia ha llegado demasiado tarde, pero de alguna manera llegó. O sea, y no llegó por mandato divino, llegó justamente porque hubo gente que siguió creyendo que la justicia era necesaria, que no debía renunciar a ello, y insistió. Y enfrentó ese poder del Estado. Enfrentó inclusive los lineamientos de las fuerzas políticas. No hablemos de la derecha, también los lineamientos que existían a nivel de la izquierda.
Y eso me parece que son enseñanzas que de alguna manera corren paralelas al logro de si procesamos a alguien, si logramos que cosas se investiguen o no se investiguen. Entonces, es ese doble camino que de alguna manera la sociedad recibe, digamos, determinadas enseñanzas, las asume y las transmite. Yo creo que si hay algo importante en la labor que realiza Crisol a través de sus audiciones, de alguna manera, no es solamente informar a sus afiliados, sino también de alguna manera plantear algunos desafíos que a veces transcurren en una sede judicial. Lo que hace la propia Asociación de la Prensa cuando transmite los juicios. Claro. O sea, esos son elementos que, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo me voy a aburrir viendo 3 o 4 horas de discusiones que yo no entiendo y todo lo demás? Es cierto, no son seriales alentadoras para ver, pero de alguna manera hay elementos que efectivamente hacen pedagogía con eso, que digamos, abren la posibilidad de que el ciudadano lo vea. Pueda comprobar algunas cosas, y que no se trata, en este caso, de la violación de los derechos humanos, de aspectos individuales. La justicia penal, efectivamente, hay una parte que tiene que ver con conflictos individuales que tienen individuos cuando cometen delitos comunes, bueno, pero en este caso es una visión mucho más amplia, que es la visión de la sociedad, que de alguna manera prende las luces de alarma, y a partir de eso, bueno, dice, bueno, yo esto quiero que se haga algo. A veces se logra y a veces no se logra. A veces hay dificultades desde el punto de vista del derecho o de las normas que existen, porque yo escuchaba el otro día a un conocido abogado, y yo lo diría un catedrático como es Haller, que decía, las responsabilidades en última instancia de todo esto no es solamente del Poder Judicial, es del Parlamento, que de alguna manera es el que legisla, es el que establece las normas. Y en ese sentido, bueno, a veces hay discusiones desde el punto de vista, ahora creo que se va a discutir el tema de la reforma del Código Penal. Y yo creo que en ese sentido también deberíamos tener una visión de cómo democratizamos más el sistema penal. Porque hay una cosa que ha sucedido, ¿no? Con el nuevo Código del Proceso Penal ha establecido lo que se llama los juicios abreviados. Es decir, una gente que cometió un delito, está comprobado que cometió el delito, y bueno, discute con el fiscal y acuerdan una pena menor en la medida que él acepte efectivamente no ir a juicio público, horario público. Eso es un juicio abreviado. Supongamos que hubo un caso pongamos un ejemplo, una violación, ¿no? Una persona, una mujer, es violada, agarran al autor, el autor dice, bueno, si yo voy a confesar, llega a un acuerdo de juicio abreviado, y le dan determinada pena. Pero la persona violada no participa en eso. Sin embargo, en algunos países, en Argentina, por ejemplo, existe una norma a partir del cual, cuando se va a considerar algunos elementos que tienen que ver, sobre todo con violación a los derechos humanos, que la víctima es consultada. Yo te cuento una cosa. Una vez recibimos en casa, Sara recibió un cedulón de la justicia argentina que le informaba que Manuel Cordero, el uruguayo que está preso en Argentina, había pedido prisión domiciliaria. Y le preguntaban a ella qué opinaba de eso. Si estaba de acuerdo. Si estaba de acuerdo. No quiere decir que iban a tomar lo que ella dijera, pero un elemento sanador para la víctima. Decir, bueno, yo por lo menos si a le van a dar cosas, que me pregunte. Nosotros nos hemos encontrado acá en Uruguay gente que supuestamente en algún momento pensábamos que estaba preso y lo encontramos en la cola del supermercado. ¿Y por qué está ahí? Bueno, alguien te dijo por qué es que efectivamente le dieron autorización para hacer eso, o tiene prisión domiciliaria, algo por el estilo.
Yo creo que eso, por ejemplo, sería una cosa interesante de incorporar desde el punto de vista de los reaseguros que la sociedad tiene que tener sobre decisiones que de alguna manera son sobre su cuerpo, son sobre su Claro. yo no sé, esas, digamos, son unas cosas que yo te quería dejar planteado dos temas que tienen que ver con este tema, con el tema de la violación a los derechos humanos, pero que lo quiero colectivizar. Ahora en septiembre, el 9 de septiembre, Elena Quinteros cumpliría 80 años. Entonces, en septiembre generalmente se le llama el mes de Elena, o se llama así como Elena siempre vuelve. Bueno, el otro día volvió, porque por lo menos procesaron a 3 militares por, Es verdad. que se ha dicho de paso, cerró el largo paréntesis que había desde el 2002 que procesamos a Juan Carlos Blanco, recién ahora hay nuevos procesamientos, 3. Otros murieron, digamos, en el transcurso de ese largo paréntesis. Bueno, pero Elena también volvió ahí. Pero nosotros con el caso de Elena Quinteros teníamos otro aspecto, era que Elena Quintero de alguna manera, ella fue, el caso de Elena Quintero tuvo 2 secuestros, ¿no? Lo que la mayoría de la gente conoce es el secuestro en la embajada. O sea, cuando ella Pero intenta ya estaba refugiarse, sí, el 28. Pero ella había sido detenida antes. Y fue detenida en un apartamento en la calle Mazzini, 3044, donde ella vivía y estaba organizando la resistencia a la dictadura junto con otra maestra, Alma Rodríguez. Bueno, ese apartamento que lo había comprado el PDP, la organización que integraba a Elena Quintero, a partir de que Elena Quintero fue detenida en ese lugar, el ejército se apropió de ese apartamento. Y hasta el día de hoy estaba en manos de él. Estamos haciendo gestiones y tengo esperanza de que sí, de que eso se concrete, de que ese apartamento salga de la órbita de las Fuerzas Armadas y que de acuerdo a lo que piensa el PDP va a ir a una organización que tenga algo que ver con lo que hacía Elena Quintero, lo que pregonaba Elena Quintero, y bueno, y hemos decidido que ese apartamento sea la sede de la Comisión Honoraria de Sitio de la Memoria. Ese es un elemento. Esperemos que eso ocurra en septiembre y que de alguna manera ese mes de septiembre sea acompañado de eso, como fue acompañado la semana pasada en una calle en Toledo que se le puso el nombre de Elena Quintero. Bueno, eso por un lado. Después hay otro elemento que también vamos a ver cómo se desata. Elena Quintero fue destituida de su cargo de maestra. Fue destituida porque había sido detenida y procesada en el año 69. A raíz de eso, creo que fue en el 75, fue destituida. En la causa civil, porque en aquel momento, en el 69, no había justicia militar, que entendió en esa causa donde ella fue procesada, por esas cosas raras que existió en dictadura, ¿no? Existía una dictadura, pero por lo menos por otro lado el curso, digamos, de la burocracia del sistema judicial, ese expediente siguió. Y en el 77, creo que fue, no me acuerdo si fue ese, sí, creo en ese año 77, la justicia civil, analizando el tema, cuando llega el momento, digamos, ella estaba procesada, técnicamente inocente todavía hasta que se la condenara. Cuando llegó el momento de su condena, la justicia civil llega a la conclusión de que no había elementos para procesarla y por lo tanto la absuelve, la sobredice de causa. Entonces, pienso yo, ¿no? Es cierto que hay una escuela, hay varias calles, hay una en Solimar, está en Toledo, en algún otro lado. Hay una escuela con el nombre de Elena Quintero, pero vamos a encontrar la documentación. Yo encontré una parte de la documentación que es la resolución esa
la suelven, digamos, de la causa, para que de alguna manera simbólicamente, por ejemplo, le devuelva a la Federación Uruguaya de Magisterio el título de Elena. Porque se puede hacer y yo sé que es un acto simbólico, pero me parece que sería importante, que acompañaría de alguna manera, yo qué sé, distintas actividades que se van a seguir haciendo, digamos, en ese mes y posteriormente, tanto por ella como por el resto de los compañeros que todavía siguen desaparecidos, ¿no? Eso me parece que es un elemento que de alguna manera es lo que yo planteaba. Bueno, todas estas movidas tienen un sentido pedagógico. Bueno, Elena, si sigue haciendo de alguna manera, es pedagogía con nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de las cosas que nos sigue enseñando, y que el esfuerzo que de alguna manera hizo Tota durante muchos años tratando de hacer justicia sobre su hija, es cierto que ella no lo va a ver, pero de alguna manera lo vamos a ver las generaciones que siguen yendo el 20 de mayo, y que de alguna manera siguen movilizándose por este tema, digamos, de que en Uruguay la impunidad no sea un patrimonio nuestro, que la impunidad de alguna manera sea derrotado. En un mundo donde están sucediendo cosas preocupantes desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos, muy gravísimo con lo que está sucediendo en Gaza, como lo que está sucediendo de alguna manera, no materializado en hechos muy claramente de violencia, pero en ese retroceso que se hace sobre las conquistas que de alguna manera muy trabajosamente hemos logrado. Yo creo que en ese sentido es importante que la sociedad civil, las organizaciones sociales, tengan muy claro que esa avalancha que viene, digamos, de hacer retroceder determinados tipos de derechos por parte de sectores de la derecha, deben ser enfrentados efectivamente con un reforzamiento de la vida democrática. Y eso implica que los instrumentos que la sociedad creó sean efectivos. Porque si hay algo que alguna gente, yo lo he visto cuando nos archivaron la causa esta de espionaje en democracia, nos dijeron, bueno, ¿y qué se podía esperar? No, yo creo que siempre hay que esperar. Yo creo que también. Raúl, te vamos a agradecer por haber estado con nosotros. Siempre bienvenido. Hablaremos más adelante en septiembre sobre el tema de Elena y bueno, y les invitaremos nuevamente para que anden por acá. No, los agradecimientos es mío, porque creo que efectivamente la difusión, la batalla cultural también pasa por los medios de comunicación, y sobre todo que la acción que de alguna manera desarrollan las distintas organizaciones de derechos humanos tengan los cauces más adecuados para que sean conocidos por la ciudadanía y que sean acompañados y respaldados, ¿no? Porque cuando viene esa avalancha, digamos, de hacer retroceder derechos, uno de los primeros objetivos que tienen es cuestionar, deslegitimar las acciones de las organizaciones sociales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar Gracias a ti. nosotros. Y nosotros nos vamos como nos vamos todos los viernes, diciendo que por verdad, memoria y justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias.